Paz de Cristo, estimados hermanos. Estamos en este momento iniciando el estudio de la unidad número 2 de Introducción al Griego del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar las declinaciones del artículo y de los sustantivos griegos en esta unidad. En primer lugar, en esta diapositiva vamos a estudiar la segunda declinación. En otro video que ya subiremos, estaremos estudiando la primera declinación de los artículos y los sustantivos. Por hoy será la segunda declinación del masculino, de los artículos y los sustantivos. En esta segunda declinación del masculino existen 5 casos gramaticales fundamentales en el griego, en los cuales se expresan los artículos y los sustantivos. Estos 5 casos son el vocativo, se utiliza para expresar un llamado a una persona. En segundo lugar está el nominativo. El nominativo hace que el sustantivo funcione como sujeto de la oración. En tercer lugar está el caso genitivo. Cuando el sustantivo está en el caso genitivo, funciona como posesión. Cuando funciona como caso dativo, en el caso dativo, el sustantivo funciona o se expresa como complemento indirecto. Luego, en el caso acusativo, tanto el artículo y el sustantivo del masculino hacen que el sustantivo funcione como complemento directo. Así pues, por lo visto en la diapositiva anterior, dependiendo del caso gramatical del artículo y el sustantivo, será la función sintáctica que desempeñarán tanto el artículo y el sustantivo en la oración. Para distinguir qué caso gramatical desempeñan en la oración, los artículos y los sustantivos griegos modifican la redacción final de la palabra, es decir, tienen distintas terminaciones, que nosotros llamaremos declinaciones. Así, de esta manera nos indican tanto el artículo y el sustantivo qué función sintáctica desempeñan en la oración. Los artículos y los sustantivos se pueden declinar también en 3 géneros. Esto es muy importante. Está el género masculino, el género femenino y el género neutro. Nosotros aquí, en esta unidad, vamos a estudiar el género masculino. Después estudiaremos en otras diapositivas el género femenino y el género neutro. Los sustantivos y los artículos se pueden declinar en casos gramaticales por lo menos en 2 números, en el singular y en el plural. Vamos a ver enseguida en esta lámina, en esta diapositiva, cómo se declina el artículo, la segunda declinación en el género masculino del artículo. Como dijimos, son 5 casos gramaticales. Está el vocativo, el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. El vocativo lo dejaremos para analizarlo al final de estas diapositivas, de esta clase. Lo estudiaremos al final. Miraremos primero los 4 finales, que son el nominativo, genitivo, dativo, acusativo. El nominativo, en el caso gramatical nominativo, el artículo se escribe jo y su traducción es él. El artículo, en el caso genitivo, se escribe tú y su traducción es de él. En el caso dativo, el artículo se escribe to y su traducción es para él. En el caso acusativo, se escribe ton y su traducción es a él. Bueno, ahora mirando los plurales, podemos verlos que en el caso nominativo se escribe o se declina joi y su traducción es los o también puede ser las. En el caso genitivo, el artículo se escribe ton y su traducción es de los o de las. En el caso dativo, su declinación es tois y su traducción es para los o para las.
En el caso acusativo, la declinación es tus y su traducción es a los o a las. Vamos a ver un ejemplo también ahora incluyendo cómo se declinan tanto el artículo como el sustantivo, porque regularmente van a ir juntos en una oración, correspondiéndose que el artículo estará en nominativo, entonces también el sustantivo estará en nominativo. Vamos a ver cómo quedaría el artículo en nominativo y luego también el sustantivo en nominativo. Tenemos en este caso el sustantivo teos. Este nominativo con su artículo sería joteos y su traducción podría ser o es el Dios, o como es un sustantivo propio, regularmente sería Dios, para el caso nominativo. En el caso genitivo, la declinación tanto del artículo como del sustantivo sería tuteu. Esa sería su lectura, su pronunciación, declinada en el caso genitivo. Y su traducción sería de Dios. En el caso dativo, la declinación de teo sería en dativo toteo. Y su traducción es para Dios. En el caso acusativo, la declinación es tonteón y su traducción es a Dios. Bien, vamos a ver el mismo sustantivo teos con su artículo, pero ahora vamos a hacer algunas observaciones más especiales. Vean ustedes que la terminación o desinencia de la palabra, según sea el caso, cambia, pero conservan siempre, el sustantivo conserva una raíz. En este caso, observe usted que en el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, el sustantivo teos conserva la teta y la épsilon como raíz, y lo que vamos a observar es que las desinencias o terminaciones del sustantivo ya declinado, en el caso nominativo es os, en el genitivo es u, en el dativo es o y en el acusativo es on. Estas terminaciones se corresponden con el artículo. Si usted observa, siempre el artículo nominativo afectará al sustantivo griego para que termine con os. Por eso usted va a leer joteos. El genitivo, el artículo genitivo tú, afectará al sustantivo teos y entonces en genitivo será tuteu. En dativo también lo afecta el artículo al sustantivo y entonces es toteo. En acusativo también el artículo ton afecta al sustantivo Dios y lo hace terminar con ton teón. De esta manera podemos ver también ya las traducciones, ¿verdad? Su pronunciación es nominativo, joteos, traducción, Dios o el Dios. Genitivo, tuteu, de Dios. Dativo, toteo, traducción, para Dios. Acusativo, tonteón, a Dios. Nosotros hemos memorizado, los que hemos aprendido primero que ustedes que pasamos ya por este curso de griego, aprendimos como recurso de memorización, como técnica, que nos aprendíamos los artículos y memorizábamos cuál era la terminación que debería de tener el sustantivo. Así fue como nosotros memorizamos jo, tu, to, ton. Y lo estuvimos ensayando durante buen rato, todo lo que fuera necesario hasta memorizarlo, jo, tu, to, ton, jo, tu, to, ton. Y ya sabíamos que en ese orden eran nominativo, genitivo, dativo, acusativo. También como técnica de memorización sabíamos que el jo afectaba al sustantivo y tenía que terminar en os, joteos, tuteu. Cada artículo, cada caso gramatical y cada artículo en ese caso afecta al sustantivo. Entonces al grabarnos los artículos sabíamos también cómo iban a tener la terminación. Joteos, tuteu, toteo, tonteón. Vamos a ver ahora también el mismo sustantivo teos, pero ahora
cómo se declinaría en el plural o en los plurales. Tenemos aquí en el nominativo tanto el artículo como el sustantivo, hoi theoi, que se traduciría los dioses. Está el genitivo que sería ton theon, que se traduciría de los dioses. El dativo es toi theois, que se traduciría para los dioses. El acusativo es tus theus, a los dioses. Así que, como ven ustedes, también aquí podríamos utilizar la misma técnica de memorización diciendo hoi ton tois tus. Memorizados los singulares, los artículos singulares y los artículos plurales, nosotros los hemos memorizado diciendo ho tu toton, hoi ton tois tus. Y hemos memorizado que el artículo, una vez declinado en alguno de los casos gramaticales, como el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, pues según sea el caso del artículo, también es la terminación que debe tener el sustantivo para que sean del mismo caso cuando van juntos. Cada sustantivo que tenga su artículo, siempre el caso del artículo será el caso del sustantivo. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma declinación, ¿verdad? Igual como lo hicimos en la vez anterior, ya dividida la raíz de la terminación, ¿verdad? Para que se observe también cómo se conserva la raíz de la palabra teos, que la raíz viene siendo la teta y la épsilon, y todas las demás son terminaciones que se van a corresponder con el artículo declinado, ¿verdad? En este caso, los plurales, pues, observe usted, el artículo afecta al sustantivo y entonces es hoi theoi. El genitivo afecta al sustantivo y entonces es ton theon. El dativo afecta también al sustantivo. El artículo dativo afecta al sustantivo y es tois theois. El acusativo igual. El artículo en acusativo afecta al sustantivo y es tus theus. Vamos a ver aquí la misma explicación de la declinación, la segunda declinación del género masculino, pero ahora utilizando como ejemplo otro sustantivo. En este caso hemos escogido la palabra logos, que precisamente significa palabra o la palabra. Y vean ustedes también que tiene la misma estructura, se comporta de la misma manera, donde se conserva una raíz y todo lo demás, la terminación, se corresponde con el artículo, ¿verdad? Por ejemplo, en el nominativo es ho logos, en el genitivo es tu logu, en el dativo es to logo, en el acusativo es ton logón. Y vean ustedes las traducciones, igual, pero ahora aplicado al sustantivo palabra, ¿verdad? Logos. Nominativo, la traducción es la palabra. En el genitivo, la traducción es de la palabra. En el dativo, la traducción es para la palabra. Y en el acusativo, la traducción es a la palabra. Bueno, este es un ejemplo de un segundo sustantivo para que vean que se comporta de la misma manera, sigue las mismas normas, donde se conserva una raíz de la palabra y hay una terminación o desinencia que se corresponde según sea el caso, ¿verdad? Si es nominativo, pues tanto el artículo como el sustantivo pues se comportan, tienen la terminación, la redacción escrituralmente del nominativo, hologos, genitivo tu logú, dativo to logó y acusativo ton logón. Veamos ahora los plurales. En los plurales podemos observar igual, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Y en el nominativo igual, el artículo afecta al sustantivo y entonces queda en nominativo hoi logoi, en genitivo ton logón, en dativo tois logois y en acusativo tus logus. La traducción del nominativo, las palabras, el genitivo de las palabras, el dativo para las palabras y el acusativo a las palabras. En este caso quisimos poner
a una última columna, agregar una columna donde explica la función gramatical del nominativo, es sujeto, ¿verdad? El nominativo es el sujeto, el genitivo es posesión, el dativo es complemento indirecto, el acusativo complemento directo. Esto lo vamos a ir ejercitando y a comprender mejor cuando vengan los ejercicios. Vamos a ver finalmente algunos casos de cómo se escribe el vocativo masculino. El vocativo masculino no tiene mucha dificultad. Normalmente tiene la terminación del nominativo. Por eso no tiene mucha complicación, porque regularmente va a ser la terminación del nominativo. O a veces la variante puede ser, en el caso vocativo, con terminación épsilon. Puede ser terminación del nominativo o puede ser terminación épsilon. Veamos algunos ejemplos. En el caso del sustantivo teos, el vocativo así es, teos, y realmente tiene la terminación del nominativo. En el caso del vocativo antropos, bueno, pues el nominativo es antropos, pero ya el caso vocativo es antrope, terminando en una épsilon. El caso del sustantivo señor en español, que en griego es kyrios, bueno, pues termina en una épsilon, es kyrie. Y solamente algunos casos vamos a observar que terminarán en nominativo, el mismo vocativo tendrá terminación de nominativo y el vocativo algunas ocasiones terminará con épsilon. El vocativo regularmente expresa exclamación o un llamado dirigido a otra persona, puede ser en singular o puede ser en plural. Entonces, regularmente nada más es una exclamación o un llamado. Se puede decir, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese término Señor en griego Kyrie es un vocativo, por eso siempre el vocativo estará dividido de la oración con una coma y luego seguirá la oración, porque es una exclamación o un llamado para atraer la atención de la persona a quien nos dirigimos. Recapitulando lo que hemos visto en esta lección, volvemos a decir lo siguiente. Existen 4 casos gramaticales fundamentales, 5 con el vocativo, los más usuales, los que frecuentemente van a aparecer en el Nuevo Testamento en griego serán el caso nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. Vimos el ejemplo de 2 sustantivos de cómo se declinan en el masculino singular, la segunda declinación del masculino singular. Vimos el término teos, el joteos, y vimos también el término jologos. Normalmente en un vocabulario o en un diccionario del griego, bíblico del griego, nos van a dar siempre la palabra escrita del sustantivo griego o las palabras griegas en el nominativo. Lo vamos a ver así, logos, una coma y luego el artículo jo. Aquí ya declinado, van juntos, va siempre en este orden, jologos, tulogú, tologó y tonlogón. En el nominativo jologos se traduce la palabra, la función gramatical en la oración es como sujeto de la oración. En el genitivo tologú, su traducción es de la palabra, su función gramatical en la oración es posesión. El dativo su pronunciación es tólogo, su traducción es para la palabra y su función gramatical es complemento indirecto. El acusativo, su pronunciación es tonlogón, su traducción es a la palabra y su función gramatical en la oración es complemento directo. Como recapitulación, aquí están también los plurales, nominativo joilogoi, genitivo tonlogón, dativo toilogois, acusativo turlogus, traducción al español, las palabras, de las palabras, el genitivo, el dativo para las palabras y el acusativo a las palabras. La función gramatical, nominativo sujeto, genitivo posesión, el dativo es complemento indirecto
y el acusativo complemento directo. Una recomendación final es que tenga estas tablas a la mano impresas, porque estas tablas le van a servir como ficha de resumen para consultar estas tablas al hacer el trabajo que le vamos a dejar para esta unidad, para este tema. Así es que un placer saludarles y compartirles esta lección. Dios les bendiga, Dios les